Así que hoy vamos a usar la escritura, vamos a ir por ahí, vamos a navegar en la escritura. Así que prepárese, va a ser un tiempo muy bueno. Vamos a ir al mensaje de hoy, promesa de Navidad. Y hoy vamos a hablar de una promesa que se ha cumplido. Una promesa cumplida, ese es el tema. Vamos a estar hablando la próxima semana de otro tópico con respecto a esto, para terminar el tercer domingo, en el cual usted y yo vamos a celebrar aquí el día 21. Va a ser impresionante, usted no se lo puede perder, debería de estar aquí. Y si puede invitar gente, traiga a su familia. El que no quiere, usted le diga: no viene conmigo, no hay tamal. No viene conmigo, no hay regalo. Pero tráigalo. Vamos a leer la palabra de Dios, donde nos enseña que Dios estableció que un evento tan maravilloso iba a ser de una forma o de otra recordado a través de la historia, de la humanidad. Isaías capítulo 7:14 dice: por tanto, dice el profeta, Dios a través del profeta, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Va, para los que estudian: Dios con nosotros. Muy bien. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. El mismo profeta Isaías escribe en el capítulo 9, versículo 6: porque porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso en una sola persona, Jesús, Yeshua, al cual acabamos de adorar hace unos minutos. El profeta Miqueas también escribe en el capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad, desde la eternidad. Está hablando de aquel hijo, de aquel ser que transformó la historia de la humanidad, que cambió todo, que vino con un propósito establecido, que vino con una misión a cumplir, y que vino con un corazón ferviente que amó incansablemente y de manera inequívoca a todo ser humano, y se entregó en una cruz para morir por todos nosotros, para que un día usted y yo podamos decir: Él es mi Señor y Él es mi Salvador, y su nombre es Jesús. La Navidad no comenzó en Belén como muchos piensan. En realidad la Navidad comenzó en la eternidad, comenzó en el corazón de Dios, mucho antes de que los pastores escucharan a los ángeles decir que había nacido el Mesías, que había nacido el Redentor. Antes de que aquellos magos de Oriente aparecieran y siguieran una estrella, antes de eso ya había comenzado la Navidad. Navidad, cuyo significado original es nacimiento, ya había comenzado en la eternidad. No es un evento al cual Dios reacciona en este tiempo. En realidad es una promesa que Dios inició desde antes de los tiempos. Antes de que surgiera un lugar donde poner a aquel niño, ya había una profecía. Antes de que se eligiera aquel lugar junto a unos animales para que el niño fuera ahí a nacer, había una palabra que había sido dada desde el cielo. Antes que Jesús naciera en el tiempo, de Él se habló fuera del tiempo, porque Él no habita en el tiempo.
700 años, escúcheme bien, antes de la llegada de Jesús, Isaías profetizó sobre él. Isaías profetizó acerca de este hombre, de este ser que vino a transformar la humanidad y del cual se celebra esta temporada. Incluso en el libro de Génesis, Dios habló desde el principio y estableció que iban a ser, escúcheme bien, un libertador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, la cabeza del enemigo. Este asunto de Navidad no se trata de Belén, no se trata de algo simple, se trata de algo eterno y de algo poderoso que la gente no sabe en realidad. Pero usted y yo estamos aquí para aprender hoy. Usted y yo estamos aquí para dejarnos que el Espíritu Santo no solamente nos dé información, sino se revele a nuestra vida para tener un entendimiento claro de qué realmente se celebra en esta temporada. Recuerden, no es solamente el árbol, no solamente las luces y los regalos y la comida y la fiesta. Va más allá, tiene que ver con algo eterno. La Navidad significa nacimiento, no es el comienzo de la esperanza. La Navidad es el cumplimiento de la esperanza que Dios anunció siglos atrás. Es algo que Dios había decidido y es algo que Dios estableció para que se cumpliese. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Que Dios haya actuado de esa manera. Significa, para que aprendamos y entendamos y nos revele también, que cuando Dios da una promesa, Dios no está jugando. Cuando Dios nos da una promesa, no está adivinando a ver qué va a suceder en el futuro. No está estimando que quizás sí, quizás no. No está prediciendo algo, está estableciendo realmente algo. Está declarando lo que va a ser inevitable. Si Dios te dijo a ti, ya te ha dado una promesa y el Espíritu Santo se ha revelado a tu vida, si Dios te lo ha dado, eso se va a cumplir sí o sí. Porque cuando Dios pronuncia una palabra, la palabra ya contiene en sí mismo el cumplimiento de esa palabra. Dios no juega con sus promesas. Lo que Él dice se cumple. Hoy vamos a hablar de la promesa. Vamos a hablar tres cosas. Vamos a ver tres cosas importantes a la luz de la palabra. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Merry Christmas. No, todavía no. Merry Christmas nada más. Por cierto, sabe que ahora sí se puede decir. No es que no se pueda decir. Pero la celebración oficialmente es Merry Christmas. Primero, Dios cumple promesas mucho antes de que las veamos nosotros. Voy a volverme 30 segundos atrás. ¿Por qué dije eso de que ahora sí es oficialmente? Porque antes se había quitado y eliminado. Antes era, ¿cómo es? Happy Holidays. Merry Christmas. Y mi English not looking good. Isaías capítulo 7 y en el capítulo 9, estos versículos no son algo al azar que Dios decidió escribir. Son prueba de que Dios anuncia el fin desde el principio. Es algo que Dios establece, es algo que Dios estableció, y que da cumplimiento a su palabra. En el tiempo que Dios inspira por el Espíritu Santo a Isaías a escribir esta palabra, era un tiempo crítico para Israel. En ese momento están rodeados de enemigos. Están realmente alterados, preocupados. Era un tiempo de guerra. Se presentan delante de Dios. Y Dios lo que hace, escúcheme bien, le da una promesa. No una promesa para resolver el problema en ese momento, sino una promesa para el futuro, porque Dios, cuando establece una promesa, no solamente está pensando en lo que sucede en el momento, sino en el futuro, en lo que realmente conviene a nuestra vida. Por eso ahí en Isaías 7:14 el profeta escribe: por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios les da una promesa de un niño que va
a nacer 700 años después, no en el momento en que ellos están necesitando una solución al problema, aunque Dios los liberó en ese momento. Dios tiene una mente que no se limita al momento, sino una mente tan grande, tan poderosa, tan eterna, que ve hacia el futuro de cada circunstancia. No solamente, si usted lee la escritura en Isaías, los libera, sino que les da una palabra para su pueblo, que en un futuro, 700 años después, iban a ser un hombre, iban a ser un bebé, iban a ser un niño, el cual tiene como nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En otra palabra, Dios en ese momento le está diciendo a su pueblo: escúcheme, yo les voy a, en el futuro, yo les voy a dar un niño que tiene mi nombre, que tiene mi presencia, que tiene mi poder, que estará con ustedes. Pero hoy los voy a liberar, pero quiero darles una promesa de todos modos, para que como nación puedan establecerse y como nación puedan levantarse en mi nombre. ¿Por qué es importante para nosotros eso? Miren en pantalla, porque Dios no te consuela cambiando tu situación, te consuela declarando su intención. En ese momento Dios no solamente le dio una solución en corto plazo, sino que estableció algo para futuro. Y probablemente usted dirá: pastor, pero ¿para qué nos está contando esto? Porque probablemente tú estás en una situación como la que estaba Israel en ese momento, y quizás no ves una solución al problema, pero es la misma palabra para ti y para mí, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y la palabra de Dios no está muerta. Dios te consuela, escúcheme bien, Dios no te consuela cambiando tu situación muchas veces. En la situación, en los problemas que estamos, Dios no nos consuela en ese momento, te consuela declarando cuál es su intención con lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que Él ha programado? ¿Qué es lo que Él está establecido a pesar de la situación? Nuestro Dios no está limitado en el tiempo. Nuestro Dios no está limitado a las circunstancias. Nuestro Dios siempre ve algo más allá que lo que nosotros podemos ver. La pregunta que surge aquí sería: ¿confiamos más en lo que vemos o en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros? ¿O en lo que Dios ha dicho para nosotros? Porque como seres humanos, igual que Israel, en ese momento estaban atribulados. Dios les da una promesa para el futuro, y una promesa tan grande, tan poderosa, que transformó todo en la historia de Israel y en la historia de la humanidad. Tal vez tus promesas tú las ves lejanas, tal vez vemos nuestras promesas lejanas, pero ¿en qué confiamos? ¿Confiamos más en lo que vemos en el momento o en lo que Dios ha prometido para nosotros? Esa era una buena pregunta y una respuesta que debe ser muy honesta de parte nuestra. ¿En qué confiamos? Dios no espera que las circunstancias mejoren, iglesia, para pronunciar una promesa. Su promesa es lo que mejora las condiciones de nuestro momento. ¿Por qué? Porque tomamos aliento en ello, nos animamos y confiamos en Él. Quizá la situación ahora no está muy bien, pero podemos decir: si Dios dijo que así va a ser, así es. Si Dios dijo que va a proveer, Él va a proveer. Si Él dijo que me va a ayudar y me va a dar la fuerza, Él lo va a hacer. Si Él dice que está conmigo, Él está conmigo. Bíblicamente, cuando Dios hace una promesa, no solo revela lo que va a suceder, revela lo que ya está establecido en la eternidad para que suceda. Dios no se levantó hoy, hizo así para ver para dónde sopla el viento. Él ya sabe para dónde sopla el viento, y Él ya sabe dónde se va a detener, y sabe qué rumbo va a tomar. Porque una promesa divina no es una posibilidad, es un anticipo de lo que Dios ha decidido que va a hacer. Por eso la Biblia trata las promesas de Dios como una realidad. Todo lo que la Biblia, las promesas de Dios en la Biblia, todo en la misma Biblia revela que no es una posibilidad, sino una realidad. Por eso, escúcheme bien, Josué 21:45 dice que ninguna de sus buenas promesas ha fallado. Todo lo que Dios, hasta ese momento que escribió el libro de Josué, Dios hasta ese momento, todas las promesas que le había hecho a su pueblo se habían cumplido. Todo lo que Dios había establecido para ellos se iba cumpliendo en el tiempo. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20, el apóstol Pablo dice que todas sus promesas son en sí y amén en Cristo. En Él son sí y amén, punto. No hay quien lo pueda evitar.
En el libro de Isaías 55 dice que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá todo lo que Él le envió a hacer. Siempre se cumple la palabra de Dios. Siempre se cumplen sus promesas. En la mente de Dios, una vez que Él pronuncia una promesa, el resultado está garantizado. Los veo muy animados hoy con la palabra. Cuando Dios establece y pronuncia una promesa, el resultado ya está garantizado. Las circunstancias no la van a poder cancelar. Nadie puede debilitarla, ni la duda ni el tiempo puede debilitar las promesas de Dios. La oposición que se levante, porque siempre se va a levantar, ni aún el diablo puede revertir lo que Dios ha dicho para tu vida. Ay, amén, amén, amén. La demora no puede disminuir la promesa de Dios. Todo lo que Dios ha dicho se cumple, y si lo dijo para ti, se va a cumplir. Ahora usted dirá, pastor, probablemente no lo vea. Así es, probablemente algunos de los hombres de Dios del Antiguo Testamento no vieron las promesas, pero sí, la promesa se cumplió en sus futuras generaciones. Mire, una de las verdades más profundas sobre la profecía es esta: la promesa siempre es más fuerte que las condiciones que la rodean. La promesa siempre es más fuerte que las condiciones que la rodean. Parece que no, pero va a suceder. Parece que es imposible, pero para Dios no lo es. Parece que no lo voy a alcanzar, pero si Dios dijo, lo vas a lograr. Porque las promesas de Dios son sí en Él y amén. Ahora hagámonos una pregunta: ¿qué cambiaría en nuestro espíritu si consideráramos las promesas de Dios como una realidad en lugar de una posibilidad? ¿Qué cambiaría si pudiéramos, escúcheme bien, si pudiéramos considerar las promesas de Dios como una realidad en vez de una posibilidad? En otras palabras, se lo voy a poner en blanco y negro. Cualquier promesa que Dios le haya hecho a usted o a mí, ¿qué pasaría si nos aferramos a ella? Creemos que así es, no que va a suceder, no que va a ser, sino que así es. Es más, cuando usted lee la escritura no está escrita en presente, la escritura siempre está escrita en pasado. ¿No entendió? Ya fue hecho. No es que va a suceder, ya fue hecho. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Ya todo está establecido, todo está hecho. ¿Por qué no nos aferramos a entender y a aceptar que las promesas de Dios son una realidad en nuestra vida, son verdad y que van a suceder? ¿Por qué? Porque Él ya lo estableció. No es una posibilidad, es algo que Él ya decidió hacer. Mire, cuando llamó a Abraham, le dijo, de ti habrá una descendencia mayor que las estrellas del cielo. Como dirían un dicho popular, ¿de dónde tela si no hay araña? No había posibilidad humana para Abraham. No tenía hijo, no tenía quien le pudiera dar descendencia mayor. Pero como para Dios nada es imposible, sucedió. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace una promesa, habla del potencial, no habla de las limitaciones. Cuando Dios habla de una promesa, habla de un potencial y no de limitaciones. Quizá escuchaste la voz que decía, no puedes. Pero si Dios dijo que tú puedes, tú puedes. Es más, cuando yo hablo con gente y dice, yo no puedo, ya, créame, si usted cree eso, usted no puede. Pero si usted cree y tiene la seguridad que usted puede en el Señor, que las promesas de Dios son realidad en su vida, usted lo va a lograr. Usted lo va a alcanzar. Las promesas de Dios, escúcheme bien, son basadas en el potencial de Dios, no en las limitaciones que se presentan a su alrededor y a mi alrededor. Si Dios cumplió una promesa 600 años sobre Jesús, Él cumplirá de seguro la promesa que ha hecho sobre tu vida. Por ejemplo, si dijo que Él va a proveer
acerca de un proyecto tuyo en tu vida, Él va a proveer. Gracias, Padre. Gracias por ese amén. Si Dios dijo que te va a guiar aún en momentos de tribulación y oscuridad y de tormento, Él te va a guiar. Si Dios dijo que va a restaurar aún tu matrimonio que parece insalvable, o va a restaurar alguna área de tu vida, Él lo hará. Si Él dijo que Él tiene un plan, de seguro que lo tiene. Si Él dijo que terminará la buena obra en ti, la terminará, porque Dios no es de los que comienza algo y lo deja a la mitad como muchos de nosotros. Lo que Él comienza, Él lo termina y lo hace bien. Así como en el principio, cuando terminó de hacer todo, dijo: esto es bueno lo que he hecho. Toda promesa, escúcheme bien, toda promesa, Dios cumple promesa mucho antes de que nosotros la veamos. Por eso, miren en pantalla, quizá cuando Dios da una promesa, esta no es prueba de lo que puedes hacer, es prueba de lo que Dios ya ha decidido hacer. Hoy está usted sentado aquí, hoy en esta temporada de Navidad. Sí, las luces cautivan, llaman la atención, el ambiente y todo eso. Pero piense por un momento, haga un análisis y piense y vaya hacia atrás. ¿Hace cuánto Dios dio una promesa a su vida? ¿Cuál fue esa promesa? Y que todavía usted no la logra ver, que todavía no la puede ver con sus ojos, que todavía no puede decir: Dios lo hizo. No es que Dios ha fallado, Dios no falla, Dios no deja todo a la mitad. Hay una razón por la cual el tiempo va avanzando y no la vemos. Dios tendrá una razón suficiente para decir que todavía no, pero que Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, porque cuando Dios da una promesa, esta no está prueba de lo que puedas hacer usted y yo. Prueba de lo que Dios ya ha decidido, es prueba de lo que Dios ya ha decidido hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Alguien puede levantar su mano en esta mañana y decir: yo sé que Dios lo va a hacer, porque yo lo creo plenamente. Dios es verdadero, iglesia. Dios cumple toda promesa. ¿Listos? Vamos con lo segundo que vamos a ver hoy. Dios elige personas y lugares inesperados. Cuando Miqueas profetiza en el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 5, en este pasaje, menciona Belén. No menciona un lugar grande como Roma, no menciona un lugar grande como Jerusalén, no menciona una capital importante o famosa de ese tiempo, no menciona un palacio, menciona Belén. ¿Qué es Belén? Un lugar olvidado, un pueblo pequeño, un lugar que nadie se jactaba de decir que venía de ahí, un lugar en el que Israel apenas pensaba, pero Dios lo eligió. De hecho, cuando hablaban y preguntaban a la gente acerca de Jesús, de dónde venía, le decían: Él viene de Jerusalén, y decían: ¿de Jerusalén saldrá algo bueno? ¿Acaso de Belén, perdón, acaso de Belén saldrá algo bueno? Imagínense el lugar o la forma en que la gente pensaba acerca de ese pueblo. Un lugar que nadie tenía en el radar. Pero Dios, en su soberanía, en su misericordia, establece que sea en ese lugar olvidado por la gente, donde nadie se siente orgulloso de salir de ahí. Ahí Dios destinó que naciera el Salvador del mundo. Porque Dios, escúchame bien, Dios elige lugares y personas. Dios elige lugares y personas inesperados. Porque cuando Dios cumple sus promesas, elige intencionalmente lugares y personas que la cultura o la sociedad los ha olvidado o los tiene aparte. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de Dios? Es que toda la gloria
sea solo para Él. Llama a una virgen María, a una joven virgen de nombre María. No llamó a una reina de ese tiempo para que en su vientre fuera procreado el Salvador del mundo. Una humilde joven de ese lugar, de esa nación, que nadie pensaba que podría, o nadie podría imaginarse, de la cual podría salir o de la cual podría nacer el Salvador del mundo. No tenía ni influencia, ningún tipo de influencia, no tenía estatus, pero Dios decidió que ella fuera la mujer en cuyo vientre naciera el Salvador del mundo. ¿Qué hay de José? Un humilde carpintero, no un teólogo, no un fariseo, no un erudito de la ley, sino un simple carpintero, pero que era devoto de Dios, que tenía un amor por Dios, que tenía una fidelidad hacia Dios. A ese fue el que Dios eligió. Probablemente usted y yo, o usted propiamente, probablemente son o se sienten como José y como María. Quizás se sientan invisibles. Quizás piensan que son incapaces de lograr algo o de alcanzar algo en este tiempo. Pasan inadvertidos para muchos, se sienten como apartados o que la gente los ha apartado. Pero ¿qué pasa si las mismas razones por las cuales la gente los ignora son las mismas razones por las cuales Dios quiere usarlos a ustedes en este tiempo? ¿Qué pasaría? Pensemos por un momento. Aunque para la gente seamos insignificantes, aunque para la gente quizá no tengamos un gran valor, para Dios eso no es importante. De hecho, sí es importante, en el sentido de que si realmente la persona ama a Dios, la persona tiene un deseo, un corazón para agradar a Dios, Dios lo puede usar. Así que usted tiene al lado una persona que probablemente pueda pensar de que no, que conmigo, ¿qué va a hacer Dios conmigo en este tiempo? Lo hizo con María, lo hizo con José en este tiempo. No le quepa la menor duda que lo puede hacer con usted también en este tiempo. Ay, pastor, ¿me va a embarazar? No me refiero a eso. Me refiero que así como en aquel tiempo utilizó a estas personas humildes en su condición, me refiero en su condición en la sociedad, así lo puede utilizar a usted y a mí. Nos puede utilizar para grandes cosas, porque Dios elige corazones, no currículum. Dios elige disponibilidad, no aplausos. Dios elige entrega, no estatus. Si usted y yo tenemos un corazón dispuesto para Él, Dios está listo para nosotros también. En otra palabra, Dios no busca a los poderosos, busca a gente disponible. La pregunta es, ¿cuántos de aquí están disponibles para que Dios los use? Miren en pantalla, Dios a menudo esconde las mayores promesas en lugares y personas menos esperados. Dios nos sorprende, ¿cierto? Dios es bueno para llamar la atención. No he visto a nadie que use mejor la mercadotecnia que Dios. Es impresionante cómo cautiva, cómo hace para que todo lo que Él dice o va a hacer cautive y llame la atención de las personas. Déjeme ir al punto tercero porque ya subió este hombre de Dios aquí. Está soltero, por cierto. Número 3, Dios cumple sus promesas a su tiempo y a su manera. Cada profecía tiene un cronograma, tiene un tiempo en Dios. Cada palabra tiene un plazo, cada promesa tiene un momento propicio, un momento señalado. El apóstol Pablo escribe en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No lo envió antes, no lo envió después, no lo envió temprano ni tarde, lo envió justo en el momento, porque a Dios no le apura la presión de la sociedad. A Dios no lo retrasa la oposición que se pueda levantar contra sus planes. A Dios no lo intimida la imposibilidad de las cosas.
porque para Él todo es posible. Así que piense por un momento y vea lo que está en pantalla ahora. Puede que Dios no actúe según tu cronograma, pero siempre actuará según su propósito. Igual que en el tiempo antiguo, no lo envió antes, no lo envió después al Señor. Lo envió en el tiempo preciso. Su promesa se cumplió en el tiempo preciso. Es probable que contigo o conmigo suceda lo mismo, que las promesas las cuales no vemos en este momento no llegan, no porque Dios se olvidó, no, es porque Dios está esperando que todo se alinee para que en el momento preciso su promesa se cumpla y entonces sea de tu beneficio y sea de mi beneficio. Históricamente, si usted revisa y nos ponemos en el contexto de las promesas de Dios en ese tiempo, estaban bajo el Imperio Romano. Para que la promesa del Señor se cumpliera acerca del nacimiento de Jesús, tenía que aparecer una joven virgen que amaba al Señor y un humilde carpintero que también era fiel a Dios. Una vez que eso se cumpliera, existía la posibilidad para que la promesa se cumpliese. Pero como Dios piensa en todo, sabía que el Imperio Romano era un imperio conquistador, y para poder conquistar tenían que hacer carreteras. Para poder alcanzar a otros reinos tenían que poder establecerse bien y comenzar a crecer como nación. Y donde iban, establecían y se desarrollaban de una manera tan grande que abrían carreteras, había forma de que el comercio y todo comenzara a progresar en ese lugar. ¿Cuál era la idea de Dios? Una vez que su hijo nace en este mundo, una vez que su hijo comienza el ministerio, entonces una vez que su hijo muere en la cruz y resucita y va con él, establece el tiempo preciso y oportuno para que se levante y se establezca la iglesia de Cristo en ese momento, y para que cuando viniera la persecución los caminos estuviesen listos para que todo el mundo saliera a predicar por todo el mundo. Porque para Dios, escúcheme bien, para Dios todo es importante. Y Dios establece los tiempos y los momentos. Quizás tú dirás, bueno, pero Dios conmigo me ha tenido por mucho tiempo. ¿Será que está esperando que te prepares? ¿Será que está esperando que ya estés listo para que la promesa la cual se dio para tu vida se cumpla? Porque Dios no va a malgastar algo. Dios no va a malgastar una bendición. Dios está esperando que nos preparemos. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que Dios ha preparado? ¿Qué es lo que Dios ha prometido para nosotros? La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirlo? ¿Estamos preparados para recibirlo? Miren en pantalla, la promesa no se trata solo de lo que Dios nos da, sino de cómo Él nos moldea mientras la esperamos. Dios está haciendo algo con nosotros, iglesia. Dios cada día está haciendo algo con nosotros. La pregunta es si nosotros permitimos que Él lo haga en nuestra vida. Tenemos que aprender mucho todos los días, ¿cierto? Tenemos que crecer. Yo siempre le digo a la gente, cuando tengo la oportunidad, podemos ser mejores. Siempre podemos ser mejores en todas las áreas. No, pero es que yo soy así nací, así voy a vivir y así voy a morir. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Que Dios lo bendiga. Chao. Pero que siempre podemos ser mejores, porque Dios todavía no ha acabado con nosotros. Hay alguien aquí, como esto es América, déjeme preguntar, ¿hay alguien que puede decir, no, yo estoy listo, ya Dios acabó conmigo? ¿Alguien aquí podrá levantar la mano? ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando, sigue edificando. Y en ese tiempo Dios está restaurando muchas cosas y nos está preparando para el cumplimiento de sus promesas a nuestra vida. Miren en pantalla, la sala de espera de Dios suele ser la cuna de las obras más grandiosas. Si Dios te hace esperar, iglesia, es porque algo bueno, grande viene para tu vida. Pero hay que prepararse. Termino diciendo lo siguiente aquí en esta mañana. El próximo domingo vamos a ir, ya vimos ahora la promesa, estamos viendo hoy las promesas de Dios, cómo se estableció desde el principio
para lo que hoy el mundo celebra. La próxima semana nos vamos a ir acercando al momento. Va a ser impresionante, no se lo puede perder. Venga el próximo domingo, pero déjame concluir con esto. La Navidad nos recuerda que Dios cumple su palabra, hizo una promesa, la transmitió de generación en generación y la cumplió en Jesús. Así que sea cual sea la promesa que Dios haya hecho a tu vida, deja que esta temporada te la recuerde. No te dejes solamente influenciar por las luces, el ambiente, la fiesta. Piensa por un momento cuál fue o cuál ha sido la promesa que Dios ha establecido, te ha dado para ti. Piensa por un momento. Y entonces en esta temporada vamos a poder disfrutar no solamente de lo que Él prometió y cumplió en Jesús, sino de lo que Él probablemente va a hacer contigo en estos días. La Navidad no solo se celebra a un Salvador, en la Navidad se celebra a un Dios que cumple cada promesa que Él hace. Dios es el Señor de esta temporada. Jesús es el Señor de esta temporada. No es el hombre que se viste de rojo, ni de la barba blanca. Dios, esta temporada, esta celebración no tiene que ver con el arbolito, cuál tiene más luces y cuál no tiene luces. No tiene que ver con ese regalo que te van a dar, aunque recíbalo, porque a algunos de ustedes les van a dar algún carro esta temporada. Aleluya. Tuve más amén ahora. Esta temporada es de Jesús. Es sobre Él. Y para Él sea la gloria por siempre.